Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Javier Silva Islas. Soy candidato a doctor por parte de la Universidad Americana de Europa y presento esta investigación en conjunto con la doctora María Elvira Sorzo. El nombre de la investigación se llama Estudio de las actitudes de las trabajadoras y los trabajadores sindicalizados tras la reforma laboral del año 2019 en México. Y partimos de un hecho. Precisamente el 1 de mayo del año 2019 entra en vigor una reforma laboral muy trascendente para la vida de los trabajadores en México. Esta reforma deriva de varios compromisos que tiene México a nivel internacional. Uno de ellos es la ratificación del Convenio 98 con la Organización Internacional del Trabajo. Otro es con el tratado comercial que tiene celebrado con Estados Unidos y Canadá llamado TECMEC, y el otro es el Tratado Transpacífico. Esta reforma laboral trascendental busca sobre todo la mayor libertad de democracia en los sindicatos, que los sindicatos y los trabajadores principalmente puedan elegir libremente a sus representantes, además que haya transparencia en el manejo de los recursos, es decir, que haya una rendición de cuentas de los dirigentes sindicales y aparte pues busca fortalecer la negociación colectiva. Entre los objetivos que también tiene es desaparecer los contratos de protección y los sindicatos blancos. El clima organizacional y las actitudes de los trabajadores reflejan mucho el estado psicológico de los colaboradores en una empresa. Todos sabemos que cuando hay un clima laboral deteriorado, cuando no es favorable, es muy difícil que se puedan cumplir las metas organizacionales, los objetivos. Y al revés, cuando el clima organizacional es muy favorable, obviamente esto favorece que se puedan cumplir esas metas, esos objetivos que se trazan a favor de la organización. Ante un cambio de paradigma importante como fue la reforma laboral de 2019, resulta entonces importante observar las actitudes que han tomado los trabajadores en México. ¿Por qué? Porque han sido afectados en mayor o menor intensidad. Siendo así, este estudio tiene la finalidad de investigar las actitudes que han tomado los trabajadores y las trabajadoras tras la reforma laboral del año 2019 y qué tanto han impactado en el clima organizacional en su empresa. Este estudio se hizo en la zona industrial de la ciudad de Puebla, a donde se encuentran empresas de autopartes, de la metalmecánica y la química. Esta reforma laboral sin duda es un cambio de paradigma. Hay un antes y un después. Con las condiciones jurídicas que existían anteriormente a esta reforma, proliferaron una gran cantidad de contratos colectivos de protección, que son contratos que se firmaban sin el consentimiento de los trabajadores, es decir, a espaldas de ellos. También hubo una figura que se conoció como sindicatos blancos, es decir, son figuras sindicales administrativas que tampoco tenían el consentimiento de los trabajadores, sin embargo estaban afiliados a ellos y muchas veces los trabajadores ni siquiera estaban enterados que tenían sindicato. La nueva reforma laboral permite, entre varias cosas, el derecho de pertenecer o no a un sindicato a los trabajadores. Otorga el derecho a los trabajadores y las trabajadoras a organizarse en diferentes tipos de sindicatos, a elegir democráticamente a sus representantes sindicales a través del voto personal, libre, directo y secreto, a limitar el periodo de la duración de las directivas sindicales, a que los representantes sindicales rindan cuentas del patrimonio sindical y que también en las mesas directivas puedan participar de manera proporcional las mujeres. Para esta investigación hicimos un estudio cuantitativo-cualitativo. Nos apoyamos en las teorías de la motivación y satisfacción laboral. Aplicamos un cuestionario multivariable a los trabajadores y trabajadoras en empresas que están en esta zona industrial de Puebla, que son básicamente 3 empresas de autopartes, 2 de la metalmecánica y una química, de una población de 3.250 trabajadores, y tomamos una muestra de 306 personas. Se aplicó un cuestionario electrónico y se midieron 12 dimensiones para poder determinar el índice de satisfacción laboral de cada una de las empresas para posteriormente poderlas comparar. Y adicionalmente se hicieron encuestas mixtas a 32 líderes sindicales que ya vivieron de alguna manera esta reforma laboral en sus sindicatos. Resulta interesante ver estos resultados.
En la parte izquierda de la tabla que ustedes están viendo vemos las dimensiones que pudimos medir a través de estas encuestas, entre ellos el adiestramiento, las condiciones del sitio de trabajo, la comunicación y el manejo de la información, la cultura organizacional, la ética profesional, la gerencia y supervisión, la imagen corporativa, los intereses y expectativas personales de los trabajadores, la relación con los trabajadores, la remuneración y beneficios laborales, la seguridad y las facilidades en el empleo y el sistema de evaluación y meritocracia. Y en cada una de las columnas vemos a los sindicatos que fueron encuestados. En la parte de arriba vemos las antigüedades que tienen estos sindicatos. Del lado izquierdo vemos como la primera de ellas, que es de una industria de autopartes, su sindicato tiene desde el 2013 y del lado derecho tenemos un sindicato que tiene ya 55 años. Y en esta tabla estamos marcando con rojo aquellos valores que son por abajo del 65% de ese índice de satisfacción laboral que medimos y se considera una medición bastante deficiente. Si observamos en ese sindicato que es más nuevo, pues obviamente temas como el adiestramiento, la cultura organizacional, el manejo de la información, la gerencia y supervisión, las relaciones de los trabajadores, en fin, pues tiene bastantes indicadores que no están de manera correcta, ¿verdad? Y como en la evolución del tiempo, pues, por ejemplo, el de que tiene ya 55 años, que es de la industria química, prácticamente tiene un gran nivel de medición y el promedio general de todos estos índices lo vemos ya como del 88.35, que es la parte de la derecha, es decir, está excelente. Ahora bien, esta medición que se hizo refleja mucho el estado de ánimo que tiene la gente en el trabajo. Ya vimos que esta reforma laboral es trascendente, cambia la relación de los trabajadores con los empleadores y con los sindicatos a los cuales pertenecen y además pues es detonante de algunos conflictos que veremos un poquito más adelante. A más de 3 años de la entrada en vigor de esta reforma laboral vemos que sí hay algunos problemas en el entorno laboral. Debemos de decir que hay sindicatos que tenían ya muy buenas prácticas antes de la reforma, es decir, que eran transparentes, rendían cuentas, hacían asambleas, tenían una elección de los representantes sindicales a través del voto personal, directo y secreto. Y bueno, ellos no tienen realmente un problema con esta reforma, ni tampoco las empresas, porque su entorno laboral, es decir, el ambiente el que se vive y se respira ahí, realmente es muy favorable. No así los sindicatos, que fueron usados por las empresas como un medio de control de las personas, de los trabajadores, a donde existían sindicatos blancos, es decir, sindicatos que no tenían la autorización de los trabajadores y tampoco ellos autorizaban sus contratos colectivos de trabajo. Esos sindicatos con esta reforma y con esta apertura sí están teniendo serios problemas. ¿Y qué es lo que se observa de manera general? Bueno, pues hay una falta de comunicación entre los líderes, es decir, los representantes sindicales y patronales con los trabajadores. Se observa una cultura organizacional débil, ¿verdad? Porque ante este cambio de paradigma sí se ven afectados también. Pues obviamente hay un liderazgo inapropiado, hay conflictos, hay una queja muy remarcada de los trabajadores contra sus supervisores, los mandos medios, los directivos. No se toman en cuenta sus necesidades de ellos como trabajadores y obviamente hay una falta de compromiso. Pues de igual manera hay una falta de atención e intervención en las actitudes de los trabajadores, mandos medios y directivos. Hay un reclamo muy fuerte referente a las mejoras de la remuneración y los beneficios laborales. Se quejan los trabajadores de que ganan muy poco. Hay una desconfianza total de los sistemas de evaluación y meritocracia, es decir, ellos sienten que se dan preferencias, los sistemas escalafonarios no son transparentes. Se observa al interior de los sindicatos también pues un tema de conflicto por el tema de la democracia y libertad y transparencia. Se produce un deterioro en el clima laboral porque obviamente pues esta reforma viene a modificar mucho esa relación que se tenía anteriormente. ¿Y qué concluimos? Que esta reforma laboral del año 2019 sí es un detonante para el cambio de la relación de los trabajadores y trabajadoras con sus empleadores y los sindicatos a los cuales pertenecen.
se observan también problemas en aquellas organizaciones empresariales y sindicatos que no potenciaron las buenas prácticas a favor de sus trabajadores, es decir, que violaron sus derechos y que utilizaron a los sindicatos como un elemento de control. Y al revés, aquellas empresas que sí potenciaron a los trabajadores, que respetaron sus derechos, que los vieron como un elemento clave en su organización, no tienen ningún problema ante este cambio de paradigma. Y muchas gracias por su atención. Estoy para responder a sus preguntas. Muchas gracias.